Vamos a hablar en esta presentación de estatus convulsivo, que es una de las emergencias neurológicas que uno debe conocer, especialmente si trabaja en el servicio de urgencia y no solamente el neurólogo, sino que es un cuadro que el médico que trabaja en la urgencia y toda la red de urgencia, eh, la parte prehospitalaria, tienen que obviamente manejar los conceptos. Bueno, ¿cuál es el concepto de fondo? El concepto de fondo es que se pierde la homeostasis cerebral en el sentido de que se producen crisis convulsivas que se repitan en el tiempo en forma muy repetida y que después de cierto tiempo que se ha establecido, ¿cierto?, por experimentación de animales de laboratorio, 30 minutos, ya se produce daño cerebral, se produce una necrosis laminar. Obviamente nadie va a estar esperando 30 minutos, ¿cierto?, a que esto se produzca y se habla de una definición operacional que son crisis de más de 5 minutos. Pero el fondo es ese, de que se pierde la homeostasis y toda la actividad irritativa o positiva predomina y no hay una forma, el cerebro no logra encontrar una forma, entre comillas, propia, ¿cierto?, para detener esta cascada de sucesos que se van produciendo. Y obviamente ahí tenemos que actuar. Hay varias definiciones. Hay algunos libros que hablan de 5 minutos de crisis, otros dicen 3. ¿Y por qué? Porque se ha visto que la gran mayoría de las crisis convulsivas son muy breves. Ya si tú ves que el paciente sigue convulsionando después de 5 minutos, es muy difícil que eso pare solo. Y por eso también es importante, en algún momento uno hace la diferenciación de las crisis conversivas, por ejemplo, que una de las historias que cuentan los pacientes con crisis conversiva es tener una crisis tónico-clónica que duró horas. Sería rarísimo eso, porque el cerebro en general, cuando ya lleva más de 5 minutos con crisis convulsiva y se desencadenan esta actividad irritativa, es difícil que vuelva solo a la normalidad. La otra definición es que el paciente tenga dos o más crisis en recuperación de conciencia entre ellas. ¿Y cuál es el trasfondo de esto? De que si el paciente no vuelve a su basal, o sea, si después del poictal no vuelve a su basal, significa de que hay una alta probabilidad de que ese paciente haya evolucionado hacia un estatus no convulsivo o un estatus sutil, ¿ya? Y puede estar en una situación de entrada y salida, ¿cierto?, de crisis convulsiva. Por lo tanto, eso también es un criterio muy importante. Y como les comentaba, siempre una vez que el paciente sale de un estatus convulsivo, uno debería hacer un electro de control. No en el momento, por supuesto, porque lo más importante en el momento es el tratamiento, sino que me refiero a una vez que salen los pacientes, ¿ya? Especialmente cuando el paciente está comprometido de conciencia o se tuvo que llevar a compromiso de conciencia por el manejo, siempre hay que después hacer un control con electro, idealmente. Acá aparece la definición de la Liga Internacional, ¿cierto?, contra la epilepsia, que habla un poquito de lo mismo, ¿no? De que hay un tiempo donde se produce ya cierto daño cortical y obviamente no vamos a esperar ese tiempo. Va a depender si es una crisis tónico-clónica o es una crisis focal. Cambian los tiempos. Ya, por ejemplo, tienen que ser más de 60 minutos si es focal o más de 10 minutos como definición operacional. Y también las crisis de ausencia también tienen tiempos distintos, ¿ya? Nosotros en general para la parte clínica y en servicio de urgencia nos quedamos con lo primero, ¿no? Con los 5 minutos como definición operacional. Y bueno, hay varias clasificaciones, está el estatus epiléptico convulsivo, está el parcial o focal, ahora se dice focal, ¿cierto? Y están los no convulsivos. Ojo que en general, cuando uno está en la urgencia, llegan los pacientes, uno ve más los casos que son convulsivos, o generalizados, o focales. En cambio, los pacientes con estatus no convulsivo generalmente son pacientes que tienen un daño cerebral o que tienen alguna condición médica grave, y esos pacientes se ven más en unidades de paciente crítico, paciente que está en medicina y que no sale de su estado confusional, etcétera. ¿Ya? Y eso la verdad que es muy importante porque el estatus convulsivo es un diagnóstico clínico. Por lo que te cuenta el acompañante o el SAMU, uno define claramente el estatus convulsivo, el paciente está convulsionando, generalizado o focal. En cambio, el estatus no convulsivo es un estatus que hay que ir a buscar.
porque requiere un electroencefalograma, ¿cierto?, para su diagnóstico. Y le insisto, uno en la urgencia ve más el número uno, el número dos, y en paciente ya hospitalizado, en paciente crítico o en otro servicio por otra causa, uno ya puede encontrar los estatus no convulsivos si es que lo sospecha, por supuesto. ¿Cuáles son las causas más comunes? Fíjense que una causa muy común son los niveles bajos de niveles de fármacos, o sea que el paciente no se esté tomando los medicamentos. Otra causa que no es menor son los accidentes vasculares, que uno no lo tiene tan claro. Y el abuso de alcohol, de drogas, el daño hipóxico isquémico también es muy importante, los trastornos metabólicos, pacientes sépticos, ¿ya? Y como vamos a ver en la parte más final de la clase, cuando yo hablo de un estatus refractario, ahí tengo que agregar todas las causas inmunológicas, encefalitis autoinmune, por ejemplo, y lo paraneoplásico. Y acá hay un esquema bastante clásico, ¿cierto? Donde aparecen los receptores GABA, aparece, ¿cierto?, el glutamato y como ustedes saben, los receptores GABA son inhibitorios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un estatus? De que los receptores GABA se van endocitando y por lo tanto se va perdiendo la capacidad de inhibir, ¿cierto?, este sistema. Incluso la benzodiazepina en un comienzo actúa muy bien, pero una vez que empiezan a bajar los niveles de receptores GABA, empiezan a ser menos efectivos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, todos los casos de refractariedad al estatus y que requiere ya, por ejemplo, el uso de anestésico. Entonces, es muy importante tener este concepto de que empieza a ocurrir una predominancia de toda la circuitería positiva por sobre la inhibitoria o negativa. Y eso, mientras más tiempo pasa, es más difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque como aparece en esta otra diapositiva, a medida que va pasando el tiempo van habiendo cambios en proteínas que se van fosforilando, van habiendo cambios en receptores que se van endocitando y finalmente hay cambios a nivel de transcripción de RNA y de ADN. Por lo tanto, independiente del detalle, por supuesto que no es el momento aquí de verlo, pero sí el concepto de que un estatus convulsivo se forma una especie de círculo vicioso y que mientras más tiempo pasa el paciente, la corteza del paciente en ese estado vicioso, es mucho más difícil cortarlo. Tanto por un tema eléctrico, por decirlo de alguna forma, se forma una circuitería que es difícil de parar, como a nivel transcripcional, incluso cierto de ARN y ADN. Entonces es muy importante una vez que uno sospecha un estatus convulsivo, actuar rápidamente y cortar este circuito, sea el nivel que sea. Si yo estoy en un SAPU, si yo estoy en un servicio de urgencia, si yo estoy en un servicio de neurología, donde sea, siempre tengo que tratar de cortar esto lo antes posible una vez que lo sospecho. Y si tengo dudas, ¿cierto? Bueno, es mejor, preferible pasarse, entre comillas, pensar lo de más que de menos, porque es muy difícil tratar un estatus convulsivo cuando ya ha estado horas el paciente, ¿cierto?, con actividad cortical. Entonces, lo importante es cortar esta actividad autosostenida lo más rápido posible. Mientras más tardío es más difícil, se va a requerir más medicamentos, se va a requerir pasarlo a una unidad crítica, se va a requerir una bomba de midazolam, anestésico, etcétera, con toda la mortalidad que eso significa. Ojo de que los receptores GABA, ¿cierto?, van disminuyendo, se van endocitando y las benzodiazepinas van teniendo cada vez menos respuesta. Y mientras yo hago el manejo, es muy importante en forma paralela ir haciendo también diagnóstico y avanzando en exámenes dentro de lo posible, siempre predominando, por supuesto, el manejo del paciente. Entonces, bueno, está el manejo prehospitalario, el diazepam rectal, por ejemplo, una muy buena opción si es que no tengo alguna otro medicamento, alguna otra vía, el ABCDE, un hemoglucotest, siempre, ¿cierto? Hay pacientes que por hiperglicemia o por hipoglicemia pueden tener convulsiones. Mientras se están pasando medicamentos, también, ¿cierto? Al mismo tiempo, uno va organizándose para tomar exámenes del paciente. Si es que el paciente ocupaba algún antiepiléptico y yo logro sacar la información con los acompañantes o con el familiar, obviamente pedir los niveles plasmáticos. Si es que tengo posibilidad de droga, ¿cierto? También.
Eso sería obviamente lo ideal. Desgraciadamente muchas veces el paciente no llega con mayor información, viene solo o los familiares no tienen mucha información, pero sería lo ideal. Pero obviamente siempre pedir los exámenes generales. ¿Ah? Cómo están los electrolitos, cómo está la crea, prueba de coagulación por si hubiera que hacer alguna eventual punción lumbar, por ejemplo. O sea, mientras le estoy pasando medicamentos, que son los que vamos a ver a continuación, también estar haciendo exámenes, ¿cierto?, por una línea paralela. Y aquí es muy importante que el paciente llegue al servicio de urgencia, estamos tratando de yugular las crisis, de manejarlas, y no es el momento para hacer un electroencefalograma, ¿cierto? El electroencefalograma es una vez que se compensa al paciente o que se estabiliza de alguna forma como control a posterior, igual que el escáner, ¿cierto? Tiene que estar el paciente ya controlado, no podemos mandar a imagenología a un paciente que está convulsionando, eso es una irresponsabilidad, no es una mala praxis. O sea, tanto el electro como el escáner es una vez que el paciente ya está compensado. Independiente de que yo sepa de que tiene toda la signología, por ejemplo, de algún daño cerebral, o independiente que yo sepa, ¿cierto?, que tiene un TEC de alta energía, bueno, primero hay que compensar al paciente, tratar de sacarlo del estatus, o por lo menos, ¿cierto?, tenerlo sedado, y ahí recién hacer estos exámenes. Eso es muy importante, ¿ah? Porque se han visto casos de pacientes convulsionando en el escáner, eso no puede ser. Bueno, siempre tener a mano la posibilidad de intubación orotraqueal, ¿ya? Tanto porque el paciente puede quedar comprometido de conciencia después de las crisis o con las crisis, y además, ¿cierto?, por los fármacos que vamos a ocupar. Y también tener claro cuál es el flujograma si es que el paciente requiriera manejo en UPC, ¿ya? Insisto, el tema del escáner una vez estabilizado, porque realmente se han visto desastres en ese sentido y que el paciente se para en el escáner o tiene algún compromiso, ¿cierto? Por no haberlo compensado bien y haberlo enviado, ¿cierto?, convulsionando a la imagen. Y obviamente que el tema de los antiepilépticos, como vamos a ver después, es importante, pero siempre tener claro de que si falla el primer fármaco antiepiléptico, el segundo, la verdad es que responde un poco y el tercero otro poco. Entonces, si ya el primer antiepiléptico que está entregando falló, obviamente uno intenta con otro fármaco, pero uno ya se pone en la posición de que el paciente va a requerir probablemente algún manejo en UPC, ¿cierto? Un manejo terciario con una bomba de midazolam o con anestésico, ¿ya? Y bueno, como les comento, siempre hay que ir viendo las complicaciones metabólicas, infecciosas, eso tiene que ir lo más paralelo posible, pero ¿qué es lo importante? Primero, ocupar benzodiazepina. ¿Cuál es la benzodiazepina que se debe ocupar? Bueno, la que esté más disponible, más rápido disponible. Si yo tengo midazolam en el servicio de urgencia que estoy trabajando, bueno, ocupar midazolam. Si tengo lorazepam, ocupar lorazepam. Siempre tratar de ya tener más o menos claro cuál es el medicamento que tengo más a disposición. El midazolam, la gracia que tiene es que puede ser intramuscular, ¿cierto? Pero la verdad es que entre midazolam y lorazepam tienen respuesta efectiva más o menos parecida. Después ya como una segunda línea se ocupan los antiepilépticos, que como vamos a ver después en un paper que salió relativamente reciente en el New England, no hay mayor diferencia. De nuevo, hay que tener lo que esté más disponible, salvo que tenga alguna contraindicación mayor, por ejemplo, que el paciente tenga alguna cardiopatía manifiesta o los antecedentes. Obviamente si tengo la opción de darle levetiracetam, se lo voy a dar, porque la fenitoína da mucha alteración cardíaca. El fenobarbital, si es que voy a pasarlo, siempre tener claro de que me va a dar una depresión respiratoria mucho mayor que con el resto de los antiepilépticos. La fenitoína se ocupa bastante en servicio de urgencia porque no da compromiso respiratorio, ¿cierto? Eventualmente el paciente no va a ir a una intubación, pero ¿qué es lo que hay que tener ojo? Siempre pasarlo muy lento, por lo menos 30, 45 minutos, ¿cierto? No más de 50 miligramos por minuto, porque puede dar hipotensión, puede dar alteraciones del ritmo, y la verdad es que pasarlo en bolo es un desastre. O sea, las veces que han habido errores en ese sentido, el paciente se para y puede fallecer. Así que la fenitoína tiene un uso muy extendido y hay que ocuparlo, ¿cierto? Lo que está más disponible en general, pero siempre ocuparlo en forma lenta y con monitorización cardíaca. Ya en tercera línea están los anestésicos, la bomba de midazolam o la sedación con fenobarbital.
Y en cuarta línea, cuando ya los pacientes son refractarios, ¿cierto? Si los pacientes no responden a la tercera línea, se habla que son refractarios. Hay que dar algún tipo de tratamiento inmunomodulador, plasmaféresis, inmunoglobulina, corticoide, porque ahí ya empiezan a ser bastante importantes las causas inmunológicas, encefalitis autoinmune, por ejemplo, o ponerse a buscar algún cáncer, porque también puede ser alguna manifestación paraneoplásica. Y en casos ya donde hay un estatus inmanejable, hay casos, ¿cierto? Cada vez menos, por supuesto, de lobectomía o callosotomía, y bueno, eso obviamente son casos muy excepcionales que hoy día se ven poco. Acá está lo mismo, ¿cierto? Están las dosis de los medicamentos, el manejo previo. Siempre recordar de que uno habla de refractario cuando ya se han ocupado por lo menos un par de fármacos antiepilépticos, ¿cierto? Y ahí uno ya empieza a pensar si es que el paciente además no responde a esta etapa ya terciaria, ¿cierto? De anestésico, de que hay algún componente autoinmune o paraneoplásico. Y acá de nuevo están, ¿cierto?, los distintos medicamentos. La primera línea las benzodiazepinas, segunda línea, ¿cierto?, los antiepilépticos. Si ya es refractario a los antiepilépticos clásicos, se pasa a la tercera línea, que son los anestésicos, la bomba de midazolam, y, eh, y ahí está la dosis, ¿cierto? Y los resguardos. Ojo que cuando el paciente ya pasa a anestésico, va a requerir sí o sí un manejo de la vía aérea, manejo en la UPC, y solo por el hecho de entrar a UPC ya tiene más morbimortalidad, por la depresión respiratoria, por la depresión cardíaca, así que por eso que es muy importante lo que yo les comentaba al comienzo, o sea, ojalá tratar de detectar a estos pacientes rápido, porque si lo detectamos rápido, vamos a solucionar el problema con la primera etapa o a lo más vamos a llegar a la segunda etapa. Cuando ya tenemos que ocupar anestésico y pasar al paciente a una unidad de paciente crítico, obviamente que uno ya sabe de que las posibilidades de que el paciente le vaya bien empiezan a disminuir y que tenga todas las complicaciones de una unidad de paciente crítico. Como les comentaba, ¿qué benzodiazepina ocupar? La que haya. Supongamos que yo estoy, no sé, pues en alguna posta, algún sapo y solamente tengo diazepam rectal, bueno, ocupar eso. Incluso hay evidencia, ¿cierto?, de ocupar diazepam endovenoso, intramuscular, incluso en algunos casos, bueno, hay que ocupar lo que se tenga más a mano, ¿ya? Obviamente si tengo opciones, eso es mucho mejor, pero si solo tengo una benzodiazepina disponible, bueno, ocupar esa y ocuparla rápido. Y bueno, acá hay varios estudios, ¿cierto? Acá yo muestro uno solamente y la verdad es que acá, por ejemplo, entre midazolam intramuscular y lorazepam endovenoso no hay mayor diferencia. Por lo tanto, le insisto, lo que esté más disponible, lo que sea más rápido. Supongamos que no se encuentra una vía venosa o está muy difícil encontrar una vía venosa, bueno, intramuscular midazolam y listo, se acabó el problema, lo más rápido posible. Y acá aparece un trabajo, ¿cierto?, bastante interesante donde se comparan distintos antiepilépticos, el levetiracetam, la fenitoína y el ácido valproico, que en nuestro país, desgraciadamente, en el sector público es difícil encontrar levetiracetam endovenoso y ácido valproico endovenoso como para tratar un estatus. Pero la verdad es que ya hace años que se hace en forma normal, ¿cierto? Y en la parte privada están disponibles. Y este es un trabajo que nos muestra que no hay mayor diferencia, que no hay mayor diferencia siempre que tengamos los cuidados y las dosis necesarias. Aquí aparecen las distintas ramas, ¿cierto?, de los fármacos que se ocuparon. Y en las conclusiones, la verdad es que no hay mayor diferencia, ¿cierto? Por lo menos a los 60 minutos andaban más o menos bien con las complicaciones, ¿cierto?, de estos medicamentos, en algunos casos de presión respiratoria, algunas alteraciones cardíacas. Recordar, ¿cierto? Por favor, las fenitoínas se la van a ocupar generalmente para alguien de 70 kilos son 250 miligramos, que en la ampolla de fenitoína se ocupan 4 ampollas en 500 cc de suero fisiológico y esa solución en suero fisiológico, por favor, pasar en 30 a 45 minutos bajo monitorización cardíaca, idealmente en el reanimador. Cosa de que si el paciente sigue convulsionando, puedan avisar, cosa que si el paciente hace alguna alteración cardíaca, se para la infusión, ¿cierto? Y se revisa qué es lo que está ocurriendo. Acá aparece en la guía GES algunas cosas que son, yo diría, controversiales, ¿no? De que aparece este tema de
solicitar algunos exámenes que son bastante variables. Por ejemplo, el TAC de cerebro nosotros lo ocupamos mucho en el servicio de urgencia como un examen de imagen de entrada, para descartar un subdural, para descartar si es que el paciente tuvo un TAC de alta energía, una fractura, etcétera. Generalmente cuando el paciente llega a la etapa 1 y 2, o sea, con benzodiazepinas o con antiepiléptico, el paciente anduvo relativamente bien, un escáner es una muy buena ayuda. Si el paciente es un paciente que requirió llegar al nivel de ocupar anestésicos, y mayor aún, si es que el paciente es resistente, ¿cierto?, a la tercera línea de anestésico o bomba de midazolam, ahí uno prefiere ocupar resonancia porque te descarta ciertos cuadros, por ejemplo, encefalitis o algún otro cuadro un poco más complejo. ¿Ya? Entonces, ahí va a depender un poco de qué tipo de paciente estamos hablando, si vamos a preferir un escáner o una resonancia. En general, como imagen de entrada para un estatus, se pide un escáner con un escáner sin contraste y según cómo evoluciona el paciente, una resonancia. ¿Ya? Si el paciente no evoluciona bien, por supuesto que una resonancia es muy importante. Y lo otro que es muy importante, si es que el paciente, por un lado, no evoluciona bien, y por otra parte, si hay algún cuadro inflamatorio séptico y no hay un foco claro y el paciente, ¿cierto?, se presentó con un estatus, por supuesto, hacer una punción lumbar. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Hay algo que es bien controversial, este tema del electroencefalograma. O sea, si llevamos 6 minutos, 10 minutos que estamos manejando al paciente, la verdad es que no se sugiere hacer un electroencefalograma porque, como le comenté en un comienzo, es un examen que no es más para un control, es para ver cómo quedó el paciente después de que tú controlaste la crisis, o especialmente cuando el paciente no despierta o se requirió intubar, pasar a sedación, ver si el paciente está en ese 10 a 20% de estatus no convulsivo que evolucionan muchos pacientes con estatus. ¿Ya? La tiamina sí, por supuesto, hay que dejarlo, ¿cierto? Si está el contexto del paciente. Y acá aparece la receta de cocina de la fenitoína, que como les comento, ese estudio del New England es bastante bueno porque nos da a entender de que un medicamento que si bien tiene su efecto secundario, es efectivo comparado con estos medicamentos un poco más nuevos, entre comillas, como el levetiracetam. Bueno, el ácido valproico no es tan nuevo, pero la formulación endovenosa, ¿cierto?, no está tan disponible. Y bueno, acá lo mismo, y acá sí, ¿cierto? Acá dice control de electroencefalograma, ya obviamente cuando ya el paciente lleva un buen rato con el estatus, ¿cierto? Y de alguna forma lo hemos yugulado, o el paciente ha tenido que estar con sedación y queremos ver cómo quedó la actividad cerebral, bueno, ahí sí, pero en un segundo momento, insisto. Bueno, ¿qué es un estatus refractario? No responde al uso de benzodiazepina, no responde a dos fármacos antiepilépticos y ahí uno pasa a manejo ya de UPC, una bomba de midazolam, o se ocupa también el fenobarbital, que produce es muy efectivo, ¿cierto? Pero da mucho compromiso respiratorio, sí o sí hay que intubar ese tipo de paciente. Y obviamente cuando el paciente ya pasa la UPC y ha sido necesario someterlo o a la bomba de midazolam o a anestésico o a sedarlo con fenobarbital, ahí por supuesto que el electroencefalograma es muy importante. Y si ese paciente tiene un escáner normal que no nos explica por qué está siendo refractario, por supuesto que hay que hacer una resonancia, pensando especialmente en una encefalitis, que puede ser una encefalitis herpética, ¿cierto? O puede ser una encefalitis autoinmune. Generalmente las encefalitis autoinmunes se ven poco en la resonancia, ¿ah? En cambio las herpéticas sí se ven bastante claras. Pero el tema es que a este nivel ya hay que hacer una resonancia. Y el estatus súper refractario es cuando no responde anestésico y se retira la bomba de midazolam, se retira los anestésicos y vuelve a tener crisis. Y aquí, como les digo, esto ha ido creciendo con el tiempo, se tiene cada vez más información. Estos pacientes uno le hace una punción lumbar y hay que descartar, por supuesto, algunos marcadores autoinmunes, encefalitis autoinmune, cuadros autoinmunes generales, y hay que buscarlo completo, ¿cierto? Hay que pantaquearlos para buscar también algún cuadro paraneoplásico, ¿ya? ¿Cómo se llama este tipo de cuadro tan específico? Se llama síndrome de North, que es un estatus convulsivo refractario de novo
Y como les comento, ¿cierto? En este tipo de casos hay que sí o sí ir a buscar lo autoinmune, encefalitis autoinmune, hay que sí o sí ir a tratar de buscar lo paraneoplásico para ver qué opciones puede tener el paciente. Es una situación, por supuesto, muy grave. Y bueno, el estatus no convulsivo, siempre se habla que no es tan grave como el convulsivo porque no tiene toda la repercusión metabólica que tiene un estatus convulsivo. La acidosis láctica, los trastornos cardiorrespiratorios, ¿cierto? La destrucción muscular, etcétera. Pero la verdad es que la letalidad igual sigue siendo bastante alta. Así que de todas formas es un cuadro que hay que sospechar y una vez que se sospecha, de nuevo, este concepto de tratar de parar esta actividad viciosa lo antes posible. ¿Y qué es lo fundamental acá? Que aquí, una vez que uno lo sospecha, sí o sí, hay que pedir un electroencefalograma. ¿Y cuáles son las situaciones para sospecharlo? Bueno, un paciente confuso que ha pasado ya mucho tiempo, más de lo que uno esperaría para la causa de su cuadro confusional, una neumonía, y el paciente está confuso y persiste confuso, incluso con cierto sopor medio, profundo, y no sale, a pesar de que metabólicamente y sépticamente ya está bien. Ahí hay que sospecharlo. También hay que sospecharlo en pacientes, especialmente compromiso de conciencia, que no hay una causa clara. Pacientes que tienen daño hipóxico isquémico también hay que pensarlo y ir a pedir este examen, el electroencefalograma, que además es un examen que es fácil y relativamente rápido de hacer sin efectos secundarios. ¿Y qué es lo que hay que recordar? Que en estatus de ausencia hay que evitar fenitoína y fenobarbital y en un estatus mioclónico, que es muy clásico de ver, por ejemplo, en una encefalopatía hipóxico-isquémica, también se evita la fenitoína y el fenobarbital porque exacerban, se exacerba la ausencia, se exacerba el estado mioclónico. Entonces aquí, ojo, porque la fenitoína, que es de tanta ayuda en el estatus convulsivo, en este caso, ¿cierto?, puede ser deleterio. Y bueno, aquí hay varias clasificaciones, ¿cierto? De los estatus no convulsivos, focales, generalizados. La verdad es que no es la idea tener tanto el detalle, pero sí el concepto de que requiere un electro y que, por ejemplo, la fenitoína uno debería tratar de evitarlo. Y acá lo mismo, ¿cierto? Hay distintos tipos de estatus de ausencia, la ausencia es típica, atípica, estados, qué sé yo, parciales que ahora se dicen focales, que tienen cierto compromiso con conciencia. Y ojo con lo último que aparece acá, que es el estado sutil. ¿A qué se refiere esto? De que el paciente tiene alguna manifestación motora, pero la verdad es que uno tiene que estar ahí un buen rato mirando al paciente, observándolo para poder ver. ¿Y qué es lo que uno puede encontrar? Bueno, puede encontrar movimientos oculares, versión de la mirada, puede encontrar algún espasmo facial, una hemiclonía, ¿cierto? Alguna mioclonía menor en las piernas, en los brazos. Por eso que es muy importante descubrir al paciente y verlo un buen rato, porque la verdad es que muchas veces estos pacientes llegan al electroencefalograma, uno ve que tiene actividad en el registro y uno se fija clínicamente de que hay una clonía facial, de que hay algún movimiento y que antes no fue consignado por el clínico. Entonces ahí hay que darse un poquito de tiempo para ver eso. Acá un poco lo mismo, ¿cierto? Aquí algunas sugerencias, pero siempre recordar el tema de la fenitoína y el fenobarbital que hay que tratar de no ocuparlos porque pueden exacerbar la ausencia o la mioclonía. Y bueno, ¿qué podemos decir como conclusión? Que el estatus convulsivo es una patología tiempo dependiente. Mientras más rápido soy capaz de tratarlo, el paciente va a andar mejor. En forma conjunta, yo tengo que ir tomando exámenes, ir viendo los niveles plasmáticos, ir viendo que no tenga hiponatremia, ir viendo que no esté séptico, etcétera. Pero los exámenes de imagen y electroencefalograma se hacen una vez que el paciente ya está compensado. ¿Ya? El manejo muchas veces tiene que ser en la UPC, tanto por el estado del paciente como por el manejo de la vía aérea. Y por favor siempre recordar cuando yo tengo un paciente que está en UPC, que tiene un cuadro refractario y especialmente cuando no hay una explicación estructural que me explique esto, ¿cierto? No es que el paciente tenga un infarto cerebral muy grande, no es que tenga algún tumor que le esté provocando esto, etcétera. En esos casos puede ser que esté frente a este cuadro de NORS y que deba tratar o por lo menos hacer los esfuerzos para hacer un estudio de encefalitis autoinmune o estudio paraneoplásico
Y en el peor de los casos, si yo no tuviera para hacer este tipo de estudios, bueno, embarcarme viendo que es un paciente grave y que no sale de esta situación y que tiene mal pronóstico, se pueden hacer tratamientos, ¿cierto?, con plasmaféresis, inmunoglobulina o corticoides, ¿ah? En el peor de los casos.